Estamos viendo de una manera contextualizada, no solo histórica, pero contextualizado cada uno de estos mensajes del Señor Jesús a estas iglesias. Hoy nos toca Pérgamo. Pérgamo. Leamos, si son tan amables, capítulo 2, versículos 12 al 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Recuerden que era un título que recibía el pastor local, ángel de la iglesia de Pérgamo, al líder, al pastor, al obrero, al siervo de Dios, al encargado, etc. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Cristo, ¿qué está haciendo? Presentándose. Les dije, vamos a recordarlo, Cristo se presenta de diferentes maneras, de una manera distinta a cada una de las iglesias del Asia Menor. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas facetas en su carácter. Y usted y yo, el Hijo de Dios, la hija de Dios, el cristiano, hay ocasiones en que necesita ver a Cristo como el que va a proveerle para esa necesidad que le está asustando, preocupando, etc. Otras veces usted necesita que Dios se presente como su consejero. Y en estas cartas, por ejemplo, en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, el Señor se presentó como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Así se presentó. En Esmirna, el Señor se presentó como el primero, como el último. La versión 60 dice el alfa, la omega, pero me encanta el final, el que estuvo muerto, pero resucitó y ahora vive. Qué cosa más preciosa. Su Salvador vive, no es algo, y debe vivir en su corazón. Y usted debe tener comunicación, debe tener relación, debe tener amistad con Él. Antes de entrar a esta serie, le prediqué un mensaje donde aprendimos, hay que cultivar la amistad con Dios. Hay que cultivar la comunión con Dios. Y aquí se presenta de una manera distinta. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué dice Hebreos? Que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Penetra el alma hasta los tuétanos, adentro de los huesos. Fíjese lo que hace la palabra. Entonces, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Imagínese, Pérgamo, ahí vives. Mucho pecado, mucha maldad, peligrosísimo. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Reconoce, ¿verdad? Sabe el Señor lo que sufre, lo que pasa. Te rehusaste a negarme aun cuando mi amigo, cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes. Allí dice, allí en Pérgamo, allí la ciudad
Fíjese cómo la denominó el Señor, la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes. Toleras, tome nota de eso, dése cuenta de esto. Toleras a algunos. Ay, me perdí. Versículo 14, ¿verdad? Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán. Se lo voy a explicar en un momento. Quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel en el pasado. Crónicas, Reyes, habla de eso. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecados sexuales. Voy a explicar. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen la misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado. No solo el Señor es muy lindo, muy amable, no solo dice estás mal, no solo dice estás en pecado, nos da una solución. Y lo vemos en estas cartas y lo vemos en la Biblia. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Gloria al Señor. Y aquí les dice, aquí el Señor les da la solución. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. No les dice, te vas a ir al infierno. No les dice, están condenados. Como algunos hermanitos, ¿verdad? Ya no cuentas con la gracia de Dios. ¿De qué te sirvió el Evangelio? Y le dan una regañiza. ¿No le ha pasado? No levante su mano, pero yo, amén. Bueno, gracias. Sí, ¿verdad? Sí pasa. Pero miren, qué lindo es nuestro Dios. Arrepiéntense, le dice. Y es el mensaje de la Biblia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios. Y si confesamos, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero yo, usted, el creyente, ¿qué hay que hacer? Me arrepiento. Señor, la regué. Señor, no sé qué me pasó. Señor, es que soy tan lento, tan sonso, iba a decir, bueno, ya lo dije, para aprender, ¿verdad? Pero me arrepiento, ese es el camino. Y pelea. Entonces vea usted, qué interesante. En Pérgamo, ya vimos, ciudad de Satanás, mucha idolatría, muchos semidioses, muchos templos, una ciudad muy, muy religiosa, diferentes cultos. Pérgamo, variedad de templos, diferentes dioses. Y Pérgamo era conocida precisamente por ser un centro religioso. Y era la capital de Pérgamo. Hoy, o actualmente, Turquía. Vamos a ver un videíto que espero nos le ayude acerca de Pérgamo. Por favor. Y ojalá que de Rocafuerte pueda salir una pareja, o un hermano, una hermana, que quieran ir a sumarse para levantar una iglesia. A Éfeso, que no hay nada hoy,
Esmirna hay 14, vimos hace 8 días. Pero está Pérgamo. Así que empiece, ore para que el Señor se lo confirme, le muestre. Hay que empezar a aprender costumbres, cultura, idioma. Bueno, Jesús, como leímos, le dice a esta iglesia de Pérgamo: ustedes han sido fieles. Jesús, como nos dice a muchos de ustedes, son fieles. Fieles a la palabra, fieles al evangelio. Pero, les dice el Señor a los de Pérgamo, pero toleran dentro de ustedes. Toleran. ¿Se acuerdan dónde lo leímos? Tengo unas cuantas quejas, versículo 14, contra ustedes. Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac a hacer tropezar al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y también incitándolos a cometer pecados sexuales. Entonces, Jesús dice, ustedes han sido fieles, pero muchos de ustedes toleran dentro de ustedes, entre ustedes, a gente que se dice cristiana, gente que se dice que son como ustedes, pero enseñan cosas diferentes, dice Jesús, a lo que yo, dice Jesús, les he enseñado en mi palabra. Esa es la queja. Y es un problema hoy también. Ese era el problema en Pérgamo. Muchos se decían cristianos. Y es el problema hoy. Muchos se dicen cristianos, pero, óigame bien lo que le voy a decir, pero quieren tener lo mejor de los dos mundos. Quieren tener lo mejor del mundo de Satanás, del mundo, y quieren tener lo mejor del reino de Dios. Quieren la salvación, quieren el perdón de pecados, quieren el cuidado, quieren el cuidado de Dios, quieren todo lo que Dios quiere y puede dar. Pero también quieren cosas del mundo. Y el problema es que cuando una verdad bíblica, cuando una verdad de la palabra de Dios no les acomoda, entonces escogen otra ideología del mundo de las tinieblas. Le llama Efesios 2, del 1 al 3.
Y algo con lo que tenemos que estar bien familiarizados, conocerlo bien, precisamente Efesios 2, versículos del 1 al 3, habla del reino de las tinieblas, habla del reino de Satanás. Versículos del 4 al 10 del capítulo 2 de Efesios enseña del reino de Dios. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas, es el reino de la mentira, es el reino del pecado, es el reino de lo malo. Su fin es muerte y muerte eterna. El reino de Dios habla de salvación, de perdón, de nueva vida y de una vida eterna finalmente. Y el creyente tiene que estar bien familiarizado con estos reinos y saber por decisión y luchar para permanecer siempre en el reino de Dios. Jesús, note, les está diciendo, versículo 14, tengo unas cuantas quejas. Tengo unas cuantas quejas en contra de ustedes. Y la cosa era que estos creyentes de Pérgamo ponían una ideología humana, ponían una creencia humana al mismo nivel de las verdades bíblicas. Hoy hay muchas ideas, hay muchas creencias y hay muchos cristianos que están poniendo esas ideas, esas ideologías que no son de Dios, que no son de la Biblia, al mismo nivel que las verdades de la Biblia. Y eso no puede ser. ¿Me está entendiendo? Y nosotros tenemos que tener el cuidado, la disciplina de no hacer eso. Y para eso tenemos, si usted no sabe, ¿verdad?, de qué trata esa ideología nueva, de dónde vino, cómo puedo saber si es de Dios o no es de Dios. Hay que estudiar, hay que investigar, hay que preguntar a los que saben. Hay que tener una actitud de ser enseñable. Hay que tener una actitud humilde. Hoy hay muchas ideologías humanas que hay creyentes que las han puesto al mismo nivel que la Biblia. Por ejemplo, en filosofía, los académicos, los teólogos, los estudiosos, por ejemplo, la llaman a esto que les voy a mencionar la teología queer. Teología queer. ¿A alguien se le ocurrió? Dice teología, fíjese, teología. Entonces, ¿qué hace la teología queer? Defiende la homosexualidad,
defiende el lesbianismo, no podemos, no debemos, ninguna ideología contraria a la enseñanza de la palabra de Dios, ponerla al mismo nivel de la Biblia, de la palabra del Señor. ¿Me doy a entender? Hermanos, esto es importante. Miren, el mundo va a ir sacando cada vez más ideologías diferentes. Y usted dice, es que pues Dios es amor, ¿cómo no los va a condenar? Ya están condenados. Estudia Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por eso Dios los entregó a su corazón perverso para que hagan, dice la Biblia, etcétera, etcétera. Estúdielo. Porque no podemos poner al mismo nivel las ideas humanas, los conceptos humanos, aunque le pongan el nombre de teología, como la teología queer. Usted debiera tomar esos estudios. Tenemos la bendición aquí en Rocafuerte. Somos campus de la Universidad para Líderes. Aquí está. Muchos de los cursos ustedes los tienen gratis. Claro, si quiere su documento, ahí se arregla y lo paga y se lo da. Hermanos, ese era el problema de Pérgamo y ese sigue siendo el problema de la iglesia hoy. Y así, mire, ¿cuántos papás, hermano, hay que bautizarse? Hay que bautizar a este niño que ya tiene 10, 12, 13 años. Cuando sea grande, pastor, él que decida. ¿Dónde dice eso? El que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo. Instruye al niño en su camino. No, que ellos elijan. Hay que darles libertad. Entonces, versículo 14, muy claro, ¿no? Tengo unas cuantas quejas. Tengo unas cuantas quejas contra ti. Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, los enseñó incitándoles a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Balaán fue un falso profeta. En los tiempos del rey Balac, durante la monarquía del rey Balac, aconsejó a Balac, le enseñó a Balac para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y él les enseñó a que adorar a Baal. Versículo 15. De modo parecido entre ustedes, hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. ¿Quiénes eran los nicolaitas?
rápido se lo digo. Esta doctrina enseñaba, y aún hay gente que hasta hoy, y dicen que lo que el cuerpo haga no le afecta al alma, ni le afecta a su espíritu. Y el problema es, el domingo estamos aquí y cantamos, ¿verdad? Señor mi Dios, y se oye precioso, como se oyó hoy. Pero el resto de la semana, ya no vivimos como hijos de Dios. Olvidamos los valores cristianos. Ese era el problema de los nicolaitas. No me diga que no, ese era el problema de los nicolaitas. Ellos decían, no, lo que hagas con el cuerpo no afecta al alma, no afecta al espíritu. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, podemos venir el domingo, podemos venir a la iglesia, podemos venir y con nuestra alma, con nuestro espíritu adorar a Dios, pero con el cuerpo, entre semana, hacer otra cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, un cristiano confiesa siempre lo que la Biblia dice. Un cristiano cree siempre lo que la Biblia enseña. Un cristiano se basa siempre en lo que la palabra del Señor nos enseña. Versículo 16, arrepiéntete de tu pecado. De lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ti, contra ellos, con la espada de mi boca. O sea, arrepiéntete, o sea, cambia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice Hebreos, capítulo 4, para que entendamos el versículo 16 que acabo de leer, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es poderosa. Amén, hermanos. La palabra de Dios es viva y es poderosa. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra el alma, el espíritu, las articulaciones, hasta la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos. Dice, aún los deseos, dice, más íntimos. Hebreos 4:2. Gracias a Dios, que Dios está trabajando en cada vida, en cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Con la palabra, con su palabra. Mire lo que hace la palabra. Dios está trabajando con su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Pero si alguien cree, si alguien piensa que hay otras cosas, otras ideas, y nada más la toma como una ideología más y la pone al mismo nivel de la palabra del Señor, ya estamos en problemas. Ese es el punto. Entonces, cuando se tiene esa actitud, y a veces, ¿verdad?, hasta queremos debatir la palabra. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es sí y amén. No es para debatir.
Y quiero que veamos lo que ya se los mencioné. Quiero que veas Romanos, por favor, 1, 28 al 31. Romanos 1, 28 al 31. Dice la versión, la nueva traducción viviente que estoy usando, dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, obedecer a Dios, seguir a Dios, hacer lo que Dios dice a través de su palabra, como pasó con los de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran todas las cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricia, de odio, de envidia, de homicidios, de peleas, de engaños, de conductas maliciosas, de chismes, y se convirtieron en traidores, en insolentes, en arrogantes, en fanfarrones, gente que odia a Dios en la cosa práctica, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Es lo que le pasó a Faraón. ¿Se acuerda la historia? Está en Éxodo. Cuando Moisés le habla, Dios le habla, Faraón se endurece, se resiste, dice no. Deja ir a mi pueblo, no. Es lo que le pasó a Faraón. ¿Y qué pasa? Termina viviendo, ¿verdad? Las consecuencias terrenales y eternas de la manera de pensar. Por lo tanto, hermanos, hermanas, temor a Dios no es temer a lo que Dios le puede hacer. Temor a Dios no es temer de cómo Dios nos podría castigar. Temor a Dios es dejar que Dios ya no trabaje en nuestra vida. Eso nos debe dar temor, que ya no trabaje en nuestra vida, que nos deje, como dejó a esa gente que menciona Romanos, muchos del Antiguo Testamento. Dios los dejó, hagan lo que quieran. Lo que Dios le aconseja al hijo de Dios, a la hija de Dios: deja al necio con su necedad. ¿Lo ha leído, Proverbios? No discutas. Lo peor que nos puede pasar, lo peor que le puede pasar a un ser humano es creer que está bien. Es pensar que está bien. Es creer que Dios está con él o que Dios está con ella. Pero el mundo es su solución. El reino de las tinieblas es su solución. El mundo jamás puede ser nuestra solución. Acuérdense el mensaje que le da Cristo a la iglesia de Esmirna. Tú dices,
somos ricos. Porque Esmirna era una ciudad rica. Pero son pobres. ¿Sí se acuerda? Dice versículo 17, primera parte. Por eso dice 17, primera parte. Dice, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar. Debe escuchar. Y yo espero que a través de esta enseñanza, ha sido mi oración, que a través de este mensaje, yo espero que el Espíritu Santo esté hablándole a usted, esté enseñándole, esté diciéndole algo a usted. Entonces, no sé, ¿verdad? No sé si hay algo. Deje que el Espíritu Santo nos hable hoy. La segunda parte del versículo 17. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. A todos los que sean vencedores. No es fácil. No es fácil. Mire, hay una presión en el mundo que aceptemos, por ejemplo, la ideología de género. Hay una presión que aceptemos todo eso. La televisión está presionando, el gobierno está presionando, en las escuelas hay esa presión. Y si usted o yo no somos sensibles a la palabra y al Espíritu Santo, vamos a terminar aceptando. Como ha pasado con la teología gay. Hay iglesias cristianas, dice, donde se reúnen líderes, pastores, ¿verdad?, que los dirigen. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y así podría yo mencionarles otras ideologías que hay en el mundo que están presionando por todos los medios a la sociedad, a la población. Y cuando venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje, esto que les digo es muy suavecito. Pero si escuchamos algo radical, si escuchamos una postura 100% bíblica, ese pastor, una persona me decía, pastor, está usted muy cuadrado, me decía. Pastor, ya vivimos en el siglo XXI, me decía. Pastor, usted tiene que actualizarse. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra va a pasar, dice Dios. Pero mi palabra, dice el Señor, ¿qué? No pasará. Esta palabra, damas y caballeros, es vigente. La palabra de Dios, hermanas y hermanos en Jesús, es actual. La palabra de Dios sigue tan poderosa hoy como al principio. Entonces, dice la parte 2 del versículo 17, a todos los que salgan vencedores. Mire, el peligro está, y hay otras ideologías.
Ahí está el peligro. Ya dije, no se pueden poner al mismo nivel de la Biblia. Menos sustituirlas por la Biblia. Jamás. Dice Juan 6:35, por favor. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Estoy siendo atacado hoy. Dice Juan 6:35, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, nunca. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Apocalipsis dice, a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Maná, aquel pan, aquel alimento, aquel pan de ángeles, aquel pan del cielo, que por muchos años Dios les dio de comer al pueblo de Israel en el desierto. Lo dice Éxodo, el maná. El maná fue puesto en el arca del pacto. Solo Dios sabía y el sumo sacerdote. Solo Dios. Pusieron una porción del maná en el arca del pacto. Esa caja que representaba la presencia de Dios. Y habían varias cosas. No sé si usted las puede recordar. Y del maná solo Dios sabía. Y el sumo sacerdote quien lo colocó. Jesús dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Yo soy. El maná escondido es una revelación de Jesús, el pan de vida. Y hay cosas que solo Cristo está tratando con usted. Hay cosas que solo Cristo está tratando con el creyente, con el cristiano, que no es colectivo, que es algo individual, algo muy personal. ¿Se acuerdan del testimonio que les di antes de entrar a esta serie? Cuando hablamos del trauma de Jacob, yo estaba traumado. Crecí en una familia donde no hay, no tenemos, no tengo, no se puede. Llego a la iglesia y veo la misma situación que sufrían especialmente los pastores. Dios me llama y le digo, no, Señor, porque tú tratas mal a tus siervos. No, yo no quiero. Yo voy a hacer por dónde voy, cuándo me voy a graduar, cuándo me voy a casar, dónde voy a vivir. No. Claro, más tarde Dios me hizo entender. Y yo le dije al Señor, cuando Él me llamó, en uno de los diferentes llamados, yo le dije, mira, Señor, si tú te encargas de mis necesidades para cubrir la necesidad de mi esposa, de mis hijos, de mi casa, yo te sirvo. Si hacemos ese trato, si no, no cuentes conmigo. Al día siguiente de esa oración, de ese tiempo especial con el Señor, yo llego al templo y había una hermana con su familia limpiando el templo, barriendo, trapeando, sacudiendo. Gracias a Dios que aquí ustedes no hacen eso.
Gracias a Dios que ustedes tienen quien y pagan para que alguien lo haga. Es una bendición. Y esa hermana me dijo, pastor, dice, tengo que decirle algo. Pues me da pena. Pues, hermana, no le dé pena, dígamelo. Es que va a pensar usted, pastor, que estoy loca. ¿Cómo va a pensar eso, hermana? Sí, dice. Va a ver que sí. No, dígame. Es que mire, yo tuve un sueño anoche. Y en el sueño Dios me dijo que yo le dijera a usted, trato hecho. Eso me dijo Dios, que yo le diga que trato hecho. Solo Dios y yo entendimos eso. Yo le dije, gracias, hermana. Gracias. Pero pastor, ¿qué significa? A usted le dijeron que solo me diga eso, ¿no? Hay cosas, como dije, Cristo, Dios o el Espíritu Santo o la palabra están tratando solo con usted. Solo con usted. Ni su papá, los que tienen papá todavía, ni su familia, nadie, ni la esposa, Dios y usted sabe. Eso es lo que se refiere a esta parte. Pero usted necesita verlo, saberlo. Y no como una ideología más, sino creer la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, para que usted pueda tener esa relación. Como dice el versículo, yo soy el pan de vida, el único que satisface. Solo en Cristo usted puede estar realizado. Realiza tus sueños viviendo, pero no le dicen, ¿verdad? Solo en Cristo podemos realizarnos. Jamás tendrá hambre. Necesidades lícitas, correctas, solo Cristo la llena y la suple. 3, versículo 17, la última parte, y terminamos. Dice el 3, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Le daré una piedrecita blanca. Miren, hay muchas teorías, muchas interpretaciones, pero le voy a compartir la que a mí más me gusta. En aquel tiempo, los tiempos bíblicos, algunas invitaciones a palacio del rey, algunas invitaciones de la realeza, algunas invitaciones que hacía el rey, esa invitación se escribía en una piedra blanca, y ahí estaba el símbolo del rey, y ahí estaba el nombre de la persona que estaba siendo invitada. Y esa era una invitación legal, oficial, formal, para que usted enseñara su piedrecita con el escudo del rey, o a veces con el sello del rey y con su nombre escrito por la gente del rey, y usted entraba. Usted podía entrar a la fiesta y comer
Fue ahí a donde el rey le invitó. De nuevo. Esto tiene que ver, versículo 17, tercera parte, tiene que ver con esa manera única de Dios, de verle y de tratarle. Esto tiene que ver con esa manera única de Dios de verle y de tratarle. Por ejemplo, cuando Cristo ve a Simón, cuando Jesús lo llama, le dijo a Simón, ya no eres Simón, ya no serás Simón. ¿Se acuerda? Ahora tu nombre va a ser Pedro. Solo Cristo y Pedro o Simón sabían lo que estaba pasando. Manera única, manera personal, ¿verdad? Algo específico. Yo creo que cuando usted llegue a la presencia del Señor, yo creo que cuando lleguemos, los que estamos en Cristo, usted va a escuchar esas palabras preciosas que ya están profetizadas en Mateo 25, 21. Usted va a recibir en esa parábola. El Señor dijo, el amo lo llenó de elogios. El amo, el Señor, el dueño, dice, lo llenó de elogios. Si usted es fiel, si usted persevera, como dice aquí, Dios le va a llenar de elogios. Créalo, si lo cree. Bien hecho, mi buen siervo o mi buena sierva fiel. Ha sido fiel en administrar cosas pequeñas, en administrar pequeñas cantidades. Ahora te voy a poner sobre mucho. Y este texto termina diciendo, entra al gozo, a la fiesta de mi. Ven a disfrutar conmigo. Por lo tanto, hermanos, Jesús no es una ideología al mismo nivel de las humanas. Jesús es la verdad de Dios. Sueñe con eso. Imagínese esa bienvenida. Y que eso le motive para que usted pueda ser fiel al Señor. Para que usted pueda ser cuidadoso, pueda ser cuidadosa. Y no poner una ideología humana al mismo nivel de la palabra de Dios. Y no poner nada de eso al mismo nivel de Jesús. Como dice aquí, sé fiel. Sé fiel. Como está diciendo. Y a cada una de las iglesias del Asia Menor, así termina, ¿verdad? Pidiendo esa fidelidad. Amén. Vale la pena. Anímese. Échele ganas. No se descuide. Cristo dice, velen y oren. Eviten caer en tentación. Sean fieles. Y si tienes oídos, oye. Porque un día el Señor quiere. Ven, buen siervo y fiel. Ven, sierva fiel. Entra
a la presencia de tu Señor. Y usted va a disfrutar. Crea eso. Motívese con eso. Anímese con eso. Puede ponerse de pie para que oremos, por favor. Los que puedan. Y los que quieran también. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habla lo que necesitamos. Tú nos lo enseñas. Señor, levanta, provee evangelistas, misioneros, pastores, hombres y mujeres dispuestos, dispuestas a declarar la verdad de Cristo Jesús y a levantar en la iglesia tuya ese mensaje de vida y de esperanza. Oramos por el hermano Mauricio, por su esposa, por su familia, por el equipo que está con él y cómo están abriendo camino para plantar iglesias cristianas en estos lugares históricos que hoy no están. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Lleva a tu pueblo con tu cuidado, con tu bendición, con tu protección. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga.